Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Nos place saludarles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder compartir con ustedes este estudio tan especial de la lección. En esta oportunidad estamos nuevamente vuestro servidor Luis Argueta, acompañado del pastor David García. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi querido hermano Luis. Y también quiero aprovechar para extender un saludo a los que son parte del estudio de la Escuela Sabática. Esperamos que una vez más pueda el Señor ayudarnos a nosotros como expositores para ahondar un poco más, ¿verdad, querido hermano? En poder aportar una opinión en relación al estudio semanal que nos está hablando acerca de la sabiduría divina y la sabiduría humana también. Así es, son lecciones muy importantes y queremos dar nuestro aporte, también compartir la comprensión que Dios nos da en relación al estudio de la lección y que también ustedes puedan unirse en nuestra compañía para poder entender y ahondar más en estas enseñanzas. Vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a elevar una oración a nuestro Creador para que no sea nuestro criterio, nuestra mente la que entre en acción, sino más bien que sea la inspiración divina la que nos ayude a comprender este estudio. Así que vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, engrandecido y exaltado sea tu nombre por los siglos sin fin. Te agradecemos, Señor, una vez más por tus bondades, por tu misericordia, porque aún nos tienes paciencia a nosotros los seres humanos y nos das la oportunidad de enmendar nuestros errores, cambiar y poder aspirar a la vida eterna. En esta hora queremos encomendar en tus brazos de amor nuestras vidas, que tú puedas dirigir nuestras mentes para lograr entender lo que el estudio de esta lección desea enseñarnos y que los conceptos que vienen vertidos en esta lección puedan ser para nuestra edificación espiritual. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a memorizarlo y también que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones. Ruego todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, luego de haber dirigido nuestra plegaria al Todopoderoso, vamos a entrar a la lección, recordando que todos los que nos acompañen pueden también tener la lección en PDF. En la descripción de este video aparece el enlace para que ustedes puedan descargar el documento de esta lección, de estos temas que vamos a estar estudiando en este semestre. Ahí aparece la lección completa. Por si ustedes no la tienen, pueden tenerla de manera virtual. Y también si desean tener un aporte en cuanto a una presentación de los comentarios que en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes, también pueden tenerlo, pueden descargarlo. En la descripción del video aparece también ese enlace por si ustedes desean la facilidad de poder estudiarla. Es una presentación que incluso pueden utilizar en las iglesias para ampliar lo que son los versos bíblicos y también las notas que aparecen en la lección. Hoy nos corresponde estudiar siempre en la secuencia de la sabiduría divina. Hemos estado viendo durante los estudios anteriores, pastor, cómo Dios es inmenso en sabiduría, cómo esa sabiduría no se puede ni siquiera medir. Hoy nos corresponde hacer precisamente el estudio sobre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Esta lección está titulada precisamente de esa manera: sabiduría divina y humana. Todo lo que la lección nos va a enfocar, lo queremos mencionar de antemano, va relacionado con la sabiduría. No está relacionada a otros puntos, va relacionado directamente a la sabiduría humana y la sabiduría divina. Queremos leer la nota que aparece a manera de introducción en esta lección para que podamos tener en cuenta el desarrollo que vamos también a darle a este estudio. Dice Génesis capítulo número 3, verso número 3 al 5. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Patriarcas y Profetas, página número 37 dice, tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente,
tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto y inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que lo lleva a la degradación y a la muerte, nos dice la declaración inspirada. Qué impresionante es, hermanos, poder comprender los límites establecidos por Dios. Lo hemos venido repitiendo en los estudios anteriores. Dios ha puesto límites al conocimiento, no porque Dios sea malo, o porque Dios sea injusto, o porque Él quiera todo para Él, sino más bien por resguardarnos a nosotros como seres humanos. El ser humano con un conocimiento tan grande, imaginémonos todo el mal que podría causar. Sería un problema en lugar de ser una solución a los problemas. Por eso Dios ha tomado a bien limitar el conocimiento. Y es lo que ahora vamos también a poder entender en esta lección. Vamos a pasar a la pregunta número 1, la cual dice: ¿qué dos tipos de sabiduría muestra la Biblia? Pastor David. Muy bien, queridos hermanos. Iniciamos, ¿verdad? Primeramente definiendo dos clases de sabiduría. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, nos dice de la siguiente manera: empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, iniciemos primeramente conceptuando en base a lo que la Biblia nos dice, que hay una sabiduría de Dios, una sabiduría que no tiene relación con los príncipes de este siglo. Quiere decir entonces de que hay otra sabiduría, la sabiduría humana. Hemos estado hablando ya anteriormente en lecciones pasadas acerca de esta clase de sabiduría divina. Hay cosas que no las podemos comprender. Eso también lo decía la nota introductoria. Pero Satanás hace creer a los seres humanos que pueden aventurarse a un terreno en el cual pueden adquirir un conocimiento que, según interpreta o insinúa el mismo Satanás, Dios está limitando al hombre. Pero quiero hablar un poco también, si bien es cierto, la sabiduría divina es un tesoro que hay que lograr ahondar en él, pero que vamos a hacerlo paulatinamente. La sabiduría humana, podemos ver algunos ejemplos acerca de esa sabiduría humana. Como ejemplo, tenemos a los griegos, que se destacaban por su filosofía, pero toda la investigación de estas personas era para buscar cosas nuevas, cosas extrañas, pero no los conducía a Dios. Al contrario, los alejaba de Él. Podemos ver esto asemejándolo a diferentes sabiduría en el mundo secular, mi hermano Luis, el conocimiento académico, la necesidad de querer comprender ciertas cosas, de entender la vida, la ciencia, entre otras situaciones. Pero también hay otro tipo de sabiduría, la sabiduría que está relacionada con Dios. En el antiguo tiempo podemos decir que la representaba de cierta forma, podemos poner un ejemplo de los judíos, ya que los judíos se jactaban de tener una sabiduría superior.
a los paganos, a las demás naciones gentiles, pero tristemente ignoraban el conocimiento esencial de la salvación. Tal fue el caso de que rechazaron reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, cuando se humanó y moró entre los seres humanos. Entonces, podemos darnos cuenta, y lo sugiere también el Espíritu de Profecía en la nota, que es la desconfianza a la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, y el rechazamiento de su autoridad, la que convierte al hombre en un buscador de conceptos, en seres que no están conformes con el conocimiento que Dios nos ha revelado, y como consecuencia, después de esto, adquieren un conocimiento humano que lo mezclan con la verdad, con la sabiduría divina, y se vuelve una confusión en sus mentes. Por eso quizás comprendemos, hermano Luis, hoy en día, ¿verdad?, la diversidad de creencias, de ideologías en todo aspecto que aparentemente surgen por el auge del conocimiento o de la sabiduría que el hombre va adquiriendo. Pero sin embargo nos damos cuenta de que es un rechazo abierto a la sabiduría que Dios nos ha dado. Así es. Y es impresionante porque cuando nosotros pensamos en estas dos sabidurías, la sabiduría humana, de acuerdo a la nota pastor, originalmente llevaba una sola línea y era hacia el bien. El problema fue cuando nos narra la educación, la página 25, cuando el conocimiento se mezcló lo bueno con lo malo, ahí es donde vino la confusión a la sabiduría humana, que es lo que menciona. Entonces, en conclusión, los dos tipos de sabiduría que nos muestra la Biblia es la humana y la divina. La pregunta número 2 nos dice, ¿cómo considera Dios la sabiduría del mundo? Esta pregunta es bastante esencial comprenderla para poder destacar también las facetas que el ser humano tiene que desempeñar en cuanto a la sabiduría. Dios le da una definición. El libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso número 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad. Es la primera parte del verso. Y en la segunda nos menciona que esa necedad es para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios reconoce la sabiduría humana en primer lugar como necedad. Cuando nosotros buscamos la palabra necedad en un diccionario, nos da algunas palabras que se asemejan a ella o que son sinónimos. Esas palabras son simpleza, falta de razón. A eso asemeja el diccionario la palabra necedad. En pocas palabras, la sabiduría del hombre a la vista de Dios es precisamente una sabiduría simple. ¿En qué sentido? No tenemos la capacidad de ahondar en tanto detalle. Nuestra capacidad humana no nos lo permite. Y en muchas ocasiones también se da la definición de necedad, falta de razón. Mencionábamos en lecciones anteriores, pastor, que el ser humano en ocasiones no actúa de acuerdo a la razón. No es un razonamiento cabal, sino va de acuerdo a la circunstancia. En un momento estoy enojado, mi reacción va a ser de acuerdo al enojo que estoy sintiendo. Y Dios lo considera de esa manera. Pero en la otra definición que da de la sabiduría de este mundo, es también una sabiduría llena de astucia. Esa palabra también destaca problemas para la vida de una persona, aunque el ser humano lo vea como ganancia, porque ahora entre más astuta es una persona, aparentemente logra más en la vida, logra objetivos que uno pretende alcanzar, pero deshonrando a Dios. La astucia siempre lleva esa cualidad. Es un conocimiento aplicado con un objetivo de beneficio personal, no un beneficio para Dios, no un beneficio para los demás, sino siempre va a ser un conocimiento aplicado para obtener una ganancia personal. Por eso Dios es que considera esa sabiduría como necedad, como falta de un razonamiento para lo que es bueno. Y
En cuanto al testimonio, nos explica también que el conocimiento que Dios observa de valor en el ser humano es cuando se refleja un eco de las palabras de Dios. O sea, eso nos indica que mientras el conocimiento, la sabiduría humana no vaya basado a la Biblia, siempre será visto como una necedad delante de Dios y se verá visto también con un provecho personal. Así que en conclusión a esta pregunta, nosotros entendemos las definiciones que Dios nos ha dado. Una, necedad y también astucia. Pastor David, ahí hay un detalle también bien interesante. ¿Nos colabora con él? Sí, quería comentar, mi hermano, algo interesante acerca de la necedad, porque según lo que el Espíritu de Profecía nos explica también, la necedad es el resultado que se da cuando una persona está usando mal la inteligencia que Dios le ha dado para tomar decisiones equivocadas. Es allí como nos damos cuenta entonces de que Dios al ser humano lo ha dotado de ciertas virtudes, capacidades, pero para poder razonar y, caso contrario, ¿verdad? Lo que hacemos, tomar las mejores decisiones. Pero qué triste es que la necedad entonces se realiza cuando tristemente las ventajas que Dios nos da sirvan para complicarnos más la vida, para poder tomar decisiones que al final no solamente nos van a traer consecuencias malas, sino que son ofensas hacia Dios. Y lo peor es que ya una necedad se convierte en una persistencia. Yo me centro en eso y aunque pueda estar viendo que no es así, uno se enfrasca en eso. Ya por eso se le llama la misma palabra necedad. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo considera Dios la sabiduría del mundo? Como necedad, utilizada también con astucia. La pregunta número 3 nos dice de la siguiente manera. ¿Con qué precisión puede el ser humano comprender la realidad de Dios, Pastor David? Muy bien, algo interesante en relación a lo que nos trata de hacer reflexionar la tercera pregunta es el concepto de la palabra precisión. ¿Con qué precisión puede el ser humano comprender la realidad de Dios? Pues quiero iniciar primeramente citando lo que la palabra de Dios nos indica por el texto sugerido en Job 36:26, en donde está escrito: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Entonces, iniciamos, ¿verdad?, por el escrito haciendo el reconocimiento del patriarca en este momento, donde él enfatiza el contraste entre la grandeza divina y la fragilidad humana. Es lo primero que nosotros podemos comprender en este versículo. Él dice: Dios es grande y nosotros no le conocemos. Pero si encerramos la expresión en solo el hecho de decir nosotros no le conocemos, parecería que esto entonces sentencia al hombre, al ser humano, en no conocer nada acerca de Dios. Sin embargo, comprendemos de que Dios sí está en la disposición de permitir que el hombre vaya conociendo y aumentando más en esa sabiduría de procedencia divina. Pero cuando hablamos acerca de precisión, que es lo que sugiere la tercera pregunta, ¿qué es la precisión? Bueno, la precisión es la separación mental que se hace por medio del entendimiento acerca de dos cosas, en la cual se reconoce la distinción de cada una de ellas. Entonces, Job sí hace esa separación de conceptos, porque él comprende la naturaleza de Dios, comprende el carácter de Dios, y él dice: Dios es grande. Y por otro lado, califica ciertas características del ser humano donde dice: nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus días. Entonces, él hace esa precisión, aplica el término precisión para poder hacer la separación, para poder comprender las dos posiciones en las que se encuentra tanto Dios como
el ser humano y sobre todo en conocimiento o en sabiduría. Ahora, dicho todo esto, ¿verdad? El hombre puede poco a poco alcanzar por medio de diferentes métodos que Dios ha dejado el poder también, ¿verdad? Ser más preciso, ser más exacto, conocer con mayor detalle, conocer con mayor claridad y acierto acerca de la sabiduría divina. Y es muy importante que nosotros apliquemos los métodos que Dios ha dejado para que podamos cada día ser más precisos en su conocimiento. Por ejemplo, algo muy maravilloso, hermano Luis, que Dios ha dejado para que el ser humano pueda conocerle y pueda también considerar acerca de la infinita sabiduría divina, es la naturaleza. Cómo una planta surge, cómo es que el viento sopla, los cambios de estación, el equilibrio, cómo el mar se mantiene en sus límites. Todas esas cosas nos hablan acerca de la sabiduría celestial y nos hacen ver también a nosotros lo finitos que somos, lo insignificantes que somos delante de Dios y cómo también predomina en nuestro mundo, aun cuando el pecado ha cambiado muchas cosas, podemos nosotros, ¿verdad?, percibir la sabiduría divina. Entonces, debemos de comprender con precisión. El hombre sí puede gradualmente, digamos, de manera paulatina, él ir siendo cada vez más preciso en poder conocer detalles, de poder tener la certeza acerca del poder y la omnipotencia de nuestro Dios. Así es. Y aquí encontramos que Job en ningún momento está diciendo no conocemos nada de Dios, lo que especificaba. Él precisamente está haciendo una separación entre la grandeza de Dios y la fragilidad del ser humano. Cómo el ser humano debe esforzarse por conocer a Dios. No es que él estaba diciendo no le conocemos y ahí nos quedamos. Él estaba haciendo ver, y en todo el libro de Job, pastor, es interesante que Job siempre mencionó la naturaleza. Hablaba de las grandes bestias, hablaba de los astros, haciendo ver siempre la grandeza de Dios y cómo él lograba entender a Dios a través de esos medios, cómo él lograba conocer más de la sabiduría divina. Por eso comprendemos en la conclusión de esta pregunta que se nos hace con qué precisión el hombre o el ser humano puede comprender la realidad de Dios. Debemos saber, hermanos, que en este tiempo nosotros con exactitud no vamos a comprender al 100% la realidad de Dios, pero sí podemos ir conociéndola gradualmente. Vamos a conocerla paulatinamente para llegar al final. El mismo apóstol Pablo decía, a la estatura del varón perfecto. Entonces el conocimiento es de esa misma manera, va gradual. En la pregunta número 4, también se nos pregunta o se nos hace la interrogante, ¿cómo se relacionan entre sí la divinidad y la humanidad caída? Acá, para contestar esta pregunta, deseo aclarar. La interrogante nos está haciendo ver acerca de la sabiduría. No habla de otras áreas, debemos puntualizarlo desde el principio. ¿Cómo se relaciona entre sí la sabiduría divina, en pocas palabras, con la sabiduría humana? ¿De qué manera se logran relacionar? Job, siempre hablando de estas dos sabidurías, que es la que estamos viendo, sabiduría humana y sabiduría divina, él explicaba varios puntos relacionados a los conceptos de Dios, con también los conceptos que el ser humano puede tener. Job capítulo 9, verso número 1 hasta el 4 nos dice de la siguiente manera. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así. Pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000, decía el patriarca Job. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Cuando Job hablaba de la grandeza de Dios, él hacía esa comparación y precisamente decía, si él nos presenta 1000 cosas
¿con cuántas de ellas vamos a poder pelear y ganarle a Dios? Con ninguna. No le podemos ganar ni de una en 1000 cosas a Dios, porque su sabiduría sí es infinita, es ilimitada. Más sin embargo, la nuestra sí lleva límites. Job hablaba de esa separación. Ahora, la pregunta nos hace cómo se relacionan, porque Job nos da a conocer que la sabiduría de Dios, la sabiduría divina es tan grande y la sabiduría del hombre es tan limitada. Lleva a una etapa de limitez. No podemos avanzar de una sola vez completamente. Entonces, ¿cómo se pueden relacionar estas dos sabidurías? Curiosamente, hermanos, la sabiduría humana y la sabiduría divina sí son distantes. Son aspectos de una magnitud totalmente diferentes. Pero nosotros comprendemos a través de la experiencia que el mismo Jesús vivió en esta tierra, que nosotros podemos empezar a comprender más claramente el carácter de Dios a través de la vida de Jesús. Hay unas palabras, Pastor David, que el mismo Jesús dijo. Cuando aquel personaje llegó donde él, el personaje llamado Felipe, y le dijo: Maestro, muéstranos al Padre. Ellos en realidad querían tener un conocimiento de Dios. Y las palabras de Jesús fueron: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, con la vida de Jesús, la experiencia de Jesús, nuestro conocimiento del Padre va en aumento. Entonces, con la experiencia que vivió Cristo en esta tierra, podemos comprender cómo la sabiduría divina con la sabiduría humana se pueden unir, pueden llegar a un acuerdo para crecer en un mismo objetivo, que es precisamente conocer la grandeza de Dios, la grandeza del Todopoderoso. Así que, hermanos, en esta pregunta es lo que se nos enfoca. La manera en la que se relacionan la sabiduría divina y la sabiduría humana lo encontramos revelado precisamente en la experiencia que Cristo vivió en esta tierra. Y aquí, hermano, Pastor David, tenemos también esos conceptos que nos da de relacionar en los dos aspectos. ¿Qué conceptos tenemos de relación? Algo que estaba meditando, hermano Luis, mientras comentabas y por el poquito estudio que hemos tenido también, es bien importante el poder entender entonces de que el deseo de Dios ha sido tener una relación con el ser humano. A veces nosotros, si alguien no comparte nuestro mismo pensamiento, no tiene afinidad con nosotros. Sucede eso. Pero en el caso de Dios, aunque Él sea el día y nosotros la noche en conocimiento, Él sí desea tener una relación con nosotros. Una conexión. Él desea. Y algo interesante en relación al concepto relacionarse. ¿Qué es relación? El concepto relación, pues relación involucra una conexión. Una conexión. Correspondencia entre dos seres o dos partes, lo que sea, podamos entenderlo así. Y también es una exposición de hechos. Y Dios en su palabra expone ese conocimiento para que nosotros sentamos el deseo de relacionarnos con Él. Algo que me llama la atención en este aspecto es de que aunque Dios considera y sabe que nosotros somos inferiores en saber, en conocimiento, en conducta, pues su deseo es tener una relación con nosotros. Y aunque también debemos de reconocer, porque es lo que reconoce también el patriarca Job, ¿verdad? Él dice: si quisiera yo querer responder una cosa de 1000, ni una podría, dice él. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que comprender, y aquí es donde viene la importancia de distinguir cuál es nuestro papel, cuál es nuestro lugar. Porque el hombre no puede ponerse al nivel de Dios para pretender contestar o alegar o cuestionar a Dios por sus determinaciones o por lo que Él decide en relación a nosotros. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Donde se rompe esa relación con Dios, donde el ser humano ve difícil tener una relación cordial con Él, y aún entre la humanidad, la sabiduría humana, ¿verdad? Al desconocer la divina, produce también de que no hay una buena relación entre los seres humanos, entre los creyentes y aún lamentablemente entre los que decimos creer y aceptar la ciencia divina, que es la palabra de Dios. Así es, eso es lo delicado, que nosotros como seres humanos
rompemos esa conexión. Lo que pasó precisamente cuando el hombre desobedeció a Dios. Isaías dice que nuestras iniquidades o nuestros pecados causan precisamente esa separación entre Dios y el hombre, y quien tuvo que venir para demarcar el fin de esa separación fue Cristo, precisamente su experiencia, su vida en esta tierra. En conclusión a esta pregunta número 4, de cómo se puede relacionar, sabemos que aunque son de magnitudes diferentes, nosotros la podemos relacionar con la experiencia de Cristo, y así nosotros podemos ir comprendiendo mejor el carácter o lo que es la acción, el hecho de Dios mismo. En la pregunta número 5, la lección nos dice lo siguiente: ¿qué espiritualidad impregna la sabiduría divina? Pastor David. Algo que también me ponía a pensar en esta quinta pregunta es dos palabras. Número 1, la espiritualidad. Y número 2, el hecho de, se sugiere el acto de impregnar. Cuando hablamos de impregnar, el pensamiento sencillo nos hace pensar de algo que puede ser un efecto de afuera hacia adentro, algo como absorber, algo que al final llega a lo más profundo de las personas. Eso es obra de la sabiduría divina. Y hablando acerca de la espiritualidad que pueda alcanzar el cristiano, el creyente, espiritualidad hablamos acerca de condición espiritual. Espiritualidad hablamos acerca de ese conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. En realidad, queridos hermanos y amigos, toda persona creyente, toda persona que profesa seguir a Dios, toda persona que profesa tener sabiduría o aspira a compartir la sabiduría divina, debe de tener también un efecto en su vida. Por eso es que el texto relacionado con esta quinta pregunta, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo resalta algunos aspectos en este texto bíblico. Y dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermano Luis, cuando hablamos acerca de una persona madura, es una persona que asume responsabilidad, que va creciendo, no solamente en estatura, sino que también en pensamiento, en forma de actuar. Y una madurez involucra mejoría, no empeorar. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y también habla de una sabiduría no de este siglo ni de príncipes, sino la sabiduría de Dios. Entonces, podemos decir de que, hablando acerca de la espiritualidad que impregna la sabiduría, nos está enfocando acerca de alcanzar madurez. Y esa madurez se va a identificar o se va a evidenciar en cada persona según la condición, la conducta y también en las ideas que predominan en cada creyente. Por eso es que es muy preocupante y se puede dar a entender de que no crecemos. Inclusive en la carta a los Hebreos, Pablo también, ¿verdad?, habla acerca de esta situación de una falta de crecimiento, de la necesidad de seguir alimentándose con una dieta que no es la adecuada. Habla acerca de la alimentación de leche cuando deberían, dice el apóstol, ¿verdad?, comer ya sólido. Entonces, eso también se aplica en el caso de nosotros y habla acerca del grado de espiritualidad que podemos alcanzar por medio de la sabiduría divina. El apóstol Pablo muestra que solo puede apreciar y entender el evangelio aquel que se entrega a la influencia del Espíritu Santo. Ese es el que va a alcanzar un grado de madurez. También tenemos que comprender algo, queridos hermanos y amigos. El conocimiento debe de ser gradual. El conocimiento debe ir
en base a la capacidad que cada individuo tiene para ir entendiendo, y no solamente entendiendo, sino aplicando a nuestra conducta, a nuestra condición espiritual, aplicando esto a nuestras convicciones, que ya no van a ser enfocadas a lo que yo creo, sino a lo que la sabiduría divina me está indicando. Por eso es que en cierta ocasión también nuestro Señor Jesús indicó que la presentación de la doctrina debe adaptarse a las diversas etapas del crecimiento espiritual. En el Evangelio de Juan 16:12, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no estáis preparados para poder asimilarlas. Entonces, es parte de nosotros también como dirigentes, es parte también responsabilidad de nosotros como maestros de la Biblia, aunque yo decir que soy maestro de la Biblia, hermano Luis, pues es un título demasiado grande, pero como dijo Pablo, nos es impuesta necesidad. Y por eso es que tratamos de colaborar. Pero como dirigentes debemos de hablar, debemos de enseñar lo que la persona, el creyente, está capacitado para poder comprender. Porque al dar alimento que no es el adecuado en base al crecimiento de cada quien, entonces podemos hacer que las personas, como un niño que todavía no puede asimilar comidas sólidas, se puede enfermar, no las pueda digerir. Entonces, y la espiritualidad se va a ver afectada. Entonces, Dios nos ayude para que podamos tener ese equilibrio y que podamos nosotros alcanzar madurez, alcanzar la sabiduría. Por eso es que entiendo yo también, hermano, de que cuando no logramos comprender la sabiduría de Dios, sí deseamos sabiduría. Entonces agarramos la sabiduría que tal vez sí es más fácil comprender o adaptar a nuestra vida, y es la sabiduría humana, la sabiduría de, como dice la palabra de Dios aquí, de los príncipes de este siglo. Qué triste, porque la Biblia también dice que gente buscando esta sabiduría que no puede entender se amontonarán en base a sus propias concupiscencias. Y estamos viviendo lamentablemente esas situaciones en el mundo. Por eso, hermanos, es que hay que con humildad buscar esa sabiduría divina y también renunciar a la sabiduría humana que muchas veces quiere prevalecer. Y algo, hermano Luis, que también me llama la atención es que no puede subsistir la sabiduría humana y a la vez la sabiduría divina. Tiene que prevalecer una para que Dios pueda hacer esta obra de crecimiento espiritual y para que también nosotros podamos crecer como nuestro Señor Jesús en un momento se dijo, en gracia y en sabiduría. Así es, y estos detalles son los que nos ayudan a comprender precisamente que la vida espiritual no es en base a un simple conocimiento, sino también a una experiencia de vida. Por eso la pregunta nos decía, ¿qué espiritualidad es la que impregna la sabiduría divina? Es una espiritualidad que va en crecimiento. ¿Crecimiento en qué áreas? Decía el pastor. Crecimiento tanto en la sabiduría de Dios como también en la madurez espiritual. La pregunta número 6 también nos dice y nos habla acerca, ahora ya involucrando a la iglesia. Dice la pregunta, ¿cómo aprende la iglesia acerca de la sabiduría divina? Ya vimos en primer lugar que la sabiduría divina no se aprende de una sola vez. Es un conocimiento que va en aumento, un conocimiento gradual. Pero también cuando nosotros leemos Efesios capítulo 3, verso número 10, el apóstol Pablo decía lo siguiente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. La sabiduría de Dios, como vimos en la primera lección, el primer tema de la lección, sabiduría multiforme, logramos comprender que la sabiduría de Dios es completa, es diversa y completa. En todas las áreas es una sabiduría totalmente completa. Si el ser humano, la iglesia de Dios, va adquiriendo de esta sabiduría y la va adquiriendo de manera gradual, también la va adquiriendo en diversas formas. Es una sabiduría que va relacionada a todas las áreas de la vida. Y la iglesia de Dios, esa sabiduría la va adquiriendo, la va aprendiendo también de diferentes formas. En la pregunta que acaba de comentar Pastor David,
viene un detalle interesante. Cada persona debe aprender de acuerdo también a su capacidad. Y es que en toda la Biblia es lo que se nos enseña. Jesús, ¿por qué utilizaba parábolas? Porque habían personas que no tenían una capacidad diferente de entender algo. Entonces Jesús lo asimilaba a aspectos que ellos pudieran comprender. Y así en todas las narraciones bíblicas encontramos que siempre se utilizaban cosas que ellos pudieran entender para poder asimilarlo y comprender mejor el mensaje. La iglesia de Dios debe aprender la sabiduría de Dios de esa misma manera, de una manera progresiva, de acuerdo a su capacidad, pero por sobre todas las cosas, de acuerdo a la amplitud o a la diversidad del conocimiento de Dios. Una diversidad con un mismo objetivo. No debemos pensar en multiforme como Dios entonces es cambiante, variable. No, debemos pensar en una sabiduría multiforme que es completa en todas las áreas que existen y que nosotros conocemos, e inclusive hay cosas de la sabiduría que no conocemos, pero que son completas en todas esas áreas. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos llegar a comprender como iglesia de Dios esa sabiduría. Y acá, hermanos, quiero también aconsejar, nosotros no debemos creer que lo sabemos todo y que somos infalibles, porque la iglesia de Dios en este mundo tiene una doctrina perfecta, pero como personas sí podemos cometer errores. Imagínense lo que el verso que mencionaba, que en el último tiempo la mayoría de personas se amontonará, decía el apóstol Pablo, ante aquellas personas que les van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y es muy fácil uno querer amparar un conocimiento personal creyéndose que uno no puede cometer errores. Y es ahí donde la necedad se une con esto y uno se centra y el conocimiento errado uno lo mantiene como si fuera algo firme, algo estable. Es por eso, hermanos, que como iglesia de Dios debemos comprender que el conocimiento de Dios va en aumento. ¿Qué significa va en aumento? Es un mismo conocimiento, solo lo vamos comprendiendo mejor y mejor. No es un nuevo conocimiento, es el mismo conocimiento. Hay un detalle más, Pastor David, ¿nos puede comentar sobre eso? Sí, como estamos viendo, hermano Luis, y tú lo has dejado muy claro, mi forma de ver, que hay muchas formas de poder aprender, hay muchas formas de adquirir, de percibir la sabiduría divina. Y ahora envuelve a la iglesia, ¿verdad? En ese aprendizaje. A veces nosotros pensamos de que al llegar a la iglesia ya estuvo todo, me bauticé, ya no tengo que seguir creciendo en conocimiento, ya no tengo que estudiar la Biblia, ya no quiero predicar, pero a la iglesia le ha dado el Señor una función en la que sin darnos cuenta, ejerciendo una labor, adquirimos conocimiento divino y es la obra de la cooperación en la ganancia de almas. Esa es una forma. Es el objetivo que Dios le ha dado a la iglesia, pero le dejó ese objetivo de agregar a los que han de ser salvos, pero con un propósito doble, porque crecemos en número, se agregan los que han de tener el privilegio de salvarse, pero también al final, ¿verdad? Cada persona, y eso es así, hermano Luis, cada vez que nosotros tenemos que ir y presentar la palabra de Dios, automáticamente tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para adquirir más conocimiento y pedimos a Dios en oración que nos dé sabiduría. Entonces, la iglesia también tiene esa ventaja en ese sentido, ¿verdad? Y es así como se vuelven en unas agencias divinas y humanas, las cuales también pueden cooperar con la obra de Dios. Divinas porque el Espíritu Santo nos apoya y humanas porque el instrumento humano, ¿verdad?, se convierte en ese elemento físico, digamos, ¿verdad?, presencial para poder enlazar a Dios, ¿verdad?, también con las personas que quizás necesitan y andan en tinieblas. Así es, y por eso cuando nosotros estudiamos sobre esto, encontramos precisamente en el Consejo para los Maestros, la página 22, que para adquirir la sabiduría divina necesitamos ayuda. Y mencionaba dos agentes principales en esta ayuda que nos da también el párrafo. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso nos lleva, dice el párrafo del testimonio, nos lleva a creer la verdad. Y al creer la verdad, eso nos motiva a enseñarlo a otros. Y al enseñarlo a otros, nosotros mismos estamos aprendiendo más. Así que es
impresionante cómo Dios, en su sabiduría completa, utiliza los métodos adecuados para que nosotros mismos podamos crecer en cuanto a esa sabiduría. La lección concluye con la séptima pregunta. La séptima pregunta nos dice: ¿cuál es el objetivo más importante para un ser humano? Pastor David. En la vida tenemos muchos objetivos. Según la situación, enfocamos un objetivo. Objetivos pequeños, hay objetivos bastante significativos que a veces para alcanzarlos se requiere tiempo, perseverancia, sacrificios, inversión económica, en fin, y renunciar a muchas cosas. El apóstol Pablo tenía un objetivo bien demarcado y debería de ser también para nosotros ese mismo objetivo. La referencia bíblica la encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y quiero leerlo. A la letra dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Qué impresionante el amor que tenía Pablo por Dios. Y él decía, es cierto, pueden haber muchas cosas valiosas aquí en el mundo, pero para mí yo las dejo y las tomo como pérdidas a todas. Si me tocara elegir, quizás podríamos decir en otra expresión, ¿verdad? Y elegir las cosas de este mundo, las ventajas de este mundo, el honor. Y de hecho, hermano Luis, Pablo dejó todo eso, porque era un hombre respetable, un hombre reconocido, un hombre temible. Sin embargo, cuando conoció a Dios y vio ese conocimiento divino delante de él, entonces él dice: yo prefiero el conocimiento de Cristo mi Señor. Y él dice, y esto enlaza otra cosa, porque solo tener conocimiento puede ser importante, pero no lo es todo. Si no tenemos amor a Dios, hermano Luis, no nos sirve de nada. La misma Biblia dice que la ciencia pasará, pero lo que al final permanecerá es el amor. El amor por el cual nuestro Señor Jesús se entregó, el amor por el cual Él también nos da la ciencia del conocimiento de la salvación, y es lo que ha movido también a los grandes hombres que hemos reconocido en la Biblia. Ahora, él decía, el apóstol Pablo, volviendo a la expresión bíblica que él daba, por amor de él, dice él, lo he perdido todo. Y aún, dice él, para él no tenían ningún significado. Al contrario, él lo expresa y dice, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. A veces podemos tener nosotros el conocimiento. Yo he oído personas que dicen, yo he conocido la palabra de Dios y yo sé que debo hacer lo correcto, pero hay cosas que representan más para ellos que el conocimiento, que la sabiduría que se puede alcanzar. En esta última parte creo, hermano Luis, que es muy especial entonces que nosotros también, ¿verdad?, comprendamos el conocimiento personal de Jesús y que eso sea lo más importante, que sea lo que sobrepuje en relación a cualquier adquisición que nosotros podamos alcanzar. Así que Dios quiere que nosotros salgamos de esas tinieblas, de esas profundidades, y que podamos adquirir ese conocimiento para que al final nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, según lo que dice el Espíritu de Profecía, y compañeros de los ángeles sin pecado. Así que qué hermoso pensamiento, ¿verdad?, con el que concluimos, y esperamos de que Dios nos pueda dar más sabiduría, esa sabiduría divina. Que Dios nos libre, ¿verdad, hermano Luis?, de caminar en base a una sabiduría, un pensamiento originado en nosotros. No le fue bien a Satanás alimentando esa sabiduría que se originó en él, esa intención en contra del gobierno de Dios, y que si nosotros hacemos algo, que podamos hacerlo en base a lo que Dios nos indica. Así es, y el mismo apóstol Pablo, pastor, él hablando en cuanto a ese objetivo, en su momento él dijo, no que ya lo haya alcanzado,
pero una cosa hago, prosigo. O sea, él era constante. Y en cuanto a la sabiduría divina, también se necesita de constancia, se necesita de perseverancia para poder ir aprendiendo, creciendo. Y eso nos llevará precisamente al amor a Dios, a poder amarle de verdad. Hay que priorizar objetivos en la vida. Eso es lo que demarca este estudio de manera final. Hay que saber priorizar en nuestra vida lo más importante. Para Pablo, él decía, todo lo demás es pérdida en comparación al eminente conocimiento de Cristo. Su prioridad era Cristo, el conocimiento de Él y la práctica de lo que Él iba conociendo. Así que, hermanos, prioricemos nosotros también en nuestra vida aquello que de verdad trae un beneficio, aquello que en realidad nos dará el galardón que tanto perseguimos, aquella recompensa que tanto anhelamos. La recompensa, en conclusión a esta lección, se dará cuando nosotros logremos estar en conexión con la divinidad. Así lo vamos a alcanzar y debe ser nuestra meta, nuestro objetivo a poder alcanzar. Así que, queridos hermanos, hasta acá llegamos al final con esta lección, comprendiendo que las dos sabidurías que existen, Dios desea que podamos nosotros ir creciendo en una de ellas, la sabiduría divina, que está por encima de toda otra sabiduría. Así que, hermanos, Dios pueda ayudarnos y pueda bendecirnos. Es nuestro deseo. Amén. Hemos de finalizar, pastor, haciendo una oración a nuestro Dios para agradecerle por el estudio de su palabra que hemos tenido y también porque sabemos que cuando nosotros estudiamos y logramos pensar en cuanto a los versos bíblicos, no es de nosotros. Es Dios el que dirige la mente de las personas, así que hay que agradecer a Dios por ello. Vamos a orar. Amoroso Dios y bendito Padre que está en el cielo, queremos presentarnos delante de su presencia, reconociendo nuestra indignidad. Somos, Señor, finitos en pensamientos, en ideas, en intenciones. Predomina quizás, Señor, muchas cosas en nosotros, falencias, pero le damos gracias, Señor, por la maravillosa luz que nos ha dado, por el conocimiento de su palabra, porque por medio de ella, Señor, podemos conocerle. Y esperamos que un día, Señor, ese conocimiento sea tan grande que podamos ir comprendiendo cada vez más su carácter, ese amor infinito y bondadoso por el cual entregó a su Hijo amado para que pudiera morir por nosotros. Y que por medio de su experiencia aquí en la tierra, pudiéramos también nosotros, Señor, conocerle más. Señor, líbrenos de ser movidos por filosofías humanas. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser humildes y como un niño ser guiados de su mano, Señor, creyendo sencillamente todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Denos de su Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para que lo que hayamos hablado en esta hora, Señor, no sea un pensamiento originado en mi mente o en la de mi hermano Luis, sino que sean palabras, Señor, que aunque tal vez puedan ser sencillas, pero que sean inspiradas por su Espíritu Santo. Bendiga este programa, Señor, y que este mensaje, donde quiera que llegue, pueda ser de ayuda para la hermandad y para todo aquel que quiera, Señor, conocer un poco más acerca de lo que la Biblia nos enseña. Perdone nuestros pecados y denos su bendición. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, hasta acá hemos llegado con el estudio de esta lección, recordándoles siempre, en la descripción del video aparece la lección en PDF para que ustedes puedan tenerla y también aparece la lección en presentación por si ustedes desean utilizarla. Por lo demás nos despedimos esperando que Dios pueda bendecirles y les esperamos con el estudio de la siguiente lección. Bendiciones para todos. Amén.